Tenemos en pantalla un simulador de plano inclinado que nos permitirá corroborar nuestros ejercicios. En esta parte de aquí encontramos el botón de inicio y en esta parte de abajo el botón de comenzar. En esta parte podemos cambiar nuestras variables, podemos cambiar el ángulo de inclinación, el peso y el coeficiente de rozamiento. En esta parte cambiaremos el ángulo de inclinación de 25 a 35 grados, el peso de 5 newtons a 8 newtons y el coeficiente de rozamiento de 0 a 0.02. Damos clic en comenzar y podemos observar cómo el objeto va subiendo a través del plano inclinado. Damos clic en pausa y podemos observar nuestros resultados. Vemos que la componente paralela, es decir, nuestro peso en X es de 4.6, nuestro componente normal es de 6.6. Sabemos que la normal es equivalente también al peso en Y. Vemos que nuestro coeficiente de rozamiento es de 0.02, nuestra fuerza de rozamiento es de 0.1 y nuestra fuerza necesaria para levantar el objeto a través del plano inclinado es de 4.7 newtons. Ahora pasaremos a la comprobación de los resultados mostrados en el simulador. Tenemos en esta parte de aquí las mismas condiciones que colocamos en el simulador. Un ángulo de inclinación de 35 grados, un coeficiente de rozamiento de 0.02 y un peso de 8 newtons. Bien. ¡Apá! Espérame, estoy grabando. Ahora pasaremos a la comprobación de los resultados mostrados por el simulador. Tenemos en esta parte de aquí las mismas condiciones que ya colocamos en el simulador. Como podemos observar, tenemos un ángulo de inclinación de 35 grados, un coeficiente de rozamiento de 0.02 y un peso de 8 newtons. En esta parte de aquí tenemos el diagrama del sistema. Como podemos observar, tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Tenemos la fuerza normal, que es la que lo empuja hacia arriba. Tenemos el peso en Y, que es la que lo empuja con respecto al plano. Tenemos el peso en X y la fuerza de rozamiento, que es la que lo jala hacia el lado izquierdo e impide o reduce su movimiento. Y tenemos la fuerza o la fuerza necesaria, que es la fuerza que se necesita para hacer que este cuerpo, este objeto, suba a través del plano inclinado. Y también en esta parte de aquí tenemos los 35 grados del ángulo de inclinación. Bien, lo primero que debemos observar es cuál es este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí va a ser el mismo que este ángulo que se encuentra en esta parte del plano inclinado. Este ángulo de 55 grados se obtiene sabiendo que el interior de un triángulo siempre va a sumar, los ángulos interiores de un triángulo siempre van a sumar 180 grados. Entonces, si este ángulo es de 35 grados, este sería de 90. Entonces, 90 más 35 son 125 y faltarían otros 55 para juntar los 180. Bien, ya que tenemos esta parte de aquí, podemos observar en el diagrama de cuerpo libre que no es más que la representación de solo las fuerzas que actúan, ¿no? Encontramos aquí la normal, el peso en Y, el peso, la fuerza necesaria, la fuerza de rozamiento y el peso en X. En esta parte de aquí encontraríamos el ángulo de 55 grados. Bien, ya que tenemos esto, ya podemos empezar a operar. Primero encontraremos el peso en X. Sabemos que el peso en X es igual al peso por la función coseno del ángulo de este ángulo de aquí. Bien, entonces tendríamos que el peso en X es igual a 8 por el coseno de 55, lo que nos da un total de 4.58 newtons. El peso en Y sería igual a el peso por el seno del ángulo, lo que sería entonces 8 por el seno de 55, que nos daría un total de 6.55 newtons. Sabemos que la fuerza normal reacciona con respecto al peso en Y. Entonces la normal siempre va a ser del mismo valor que el peso en Y. En este caso, si el peso en Y es de 6.55 newtons, la normal también es de 6.55 newtons. Para calcular la fuerza de rozamiento, sabemos que la fuerza de rozamiento se saca multiplicando la fuerza normal por el coeficiente de fricción. En este caso tendríamos que la normal es de 6.55 multiplicado por el coeficiente de fricción de 0.02, lo que nos da un total de 0.131. Y para terminar, calcularíamos la fuerza necesaria. Sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, las fuerzas que tenemos sería la fuerza necesaria, que es la que actúa hacia la derecha, menos la fuerza de rozamiento que actúa hacia la izquierda, menos el peso en X que también actúa hacia la izquierda.
Sabemos que en este caso no tenemos aceleración, por eso la aceleración se cancela, queda como 0, y al multiplicar 0 por la masa sigue quedando 0. Tendríamos entonces la fuerza menos la fuerza de rozamiento menos el peso en X es igual a 0. Pasamos la fuerza de rozamiento y el peso en X del otro lado con el signo opuesto y tendríamos que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento más el peso en X. Sumando entonces nos quedaría que la fuerza necesaria es igual a 0.131 de la fuerza de rozamiento más 4.58 del peso en X, lo que nos da un total de 4.71 newtons necesarios para hacer que este cuerpo suba a través del plano inclinado.